En esta clase vamos a ver al menos dos temas, que es derivada de orden superior y derivación implícita. Y si nos queda tiempo, al final voy a ver un poco de derivación logarítmica. Entonces voy a empezar con derivada de orden superior. Bueno, la indicación es calcule la derivada indicada en cada caso y simplifique de ser posible el resultado. ¿Qué es una derivada de orden superior? Bueno, es calcular, por ejemplo, en este caso nos dan la función y, que es igual a, de color, que es igual a y es igual a e a la 2x menos x medios. Y lo que hay que hacer es, pues, calcular la segunda derivada. ¿Quién es la segunda derivada? ¿Cuál es la segunda derivada? La segunda derivada es la derivada de la primera derivada. O sea que para calcular la segunda hay que calcular la primera y después volver a derivar. Si me dicen que calcule la tercera derivada, entonces yo tengo que derivar 3 veces esa función. Bueno, en este caso voy a derivar y, ¿verdad? Que para calcular quién es y', y después calcularía la primera derivada de esta primera derivada, ¿verdad? O más bien, la derivada de la primera derivada. Bueno, la derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2, porque recuerden, por regla de cadena, derivo e y después 2x, menos un medio, que es la derivada de x medios. Esto quedaría 2e a la 2x menos un medio. ¿Cuál sería la segunda derivada? Bueno, la segunda derivada, como dije antes, sería calcular la derivada de esta, que sería la primera. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Otra vez, sería e a la 2x por 2. Dejamos el 2 ahí. Y ahora va a ser e a la 2x por 2 menos 0. Porque la derivada de un medio es 0. Entonces, la segunda derivada sería 4e a la 2x. Esa sería la segunda derivada. Y vamos a hacer esta otra, que es calcular la tercera derivada que nos dicen de esta expresión. Entonces, bueno, primero hay que calcular la primera derivada, obviamente, ¿verdad? Y sería derivar 3e a la 2x. La derivada de 3e a la 2x sería 3e a la 2x por 2. Recuerden, por regla de cadena, tengo que multiplicar después por la derivada de 2x. Menos 4e a la menos 2, perdón, a la menos 4x por menos 4, porque de igual forma tengo que multiplicar por la derivada de menos 4. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar el 3 por el 2, ¿verdad? Para simplificar un poco. Entonces, la primera derivada sería 3 por 2, 6, e a la 2x, menos, y vamos a hacer lo mismo, menos 4 por menos 4, más bien sería más 16, e a la menos 4x. Esta sería la primera derivada, ¿verdad? Nos están pidiendo la tercera. Entonces, vamos a volver a derivar. Vamos a derivar la primera derivada para encontrar la segunda. Entonces va a ser 6 por e a la 2x por 2 más 16 por e a la menos 4x por menos 4. Bueno, otra vez simplificamos un poco, que sería 6 por 2, 12, e a la 2x, menos 16 por 4, que es 64, e a la menos 4x. Ahí encontraría la segunda derivada, pero me están pidiendo la tercera. O sea que tengo que volver a derivar la segunda derivada para encontrar la tercera derivada. Y la tercera derivada sería 12 e a la 2x por 2 menos 64 por e a la menos 4x por menos 4. Bueno, 12 por 2 es 24, e a la 2x, y 64 por 4, creo que es 256, ¿sí? 256 sería más 256 e a la menos 4x. Es más porque aquí es menos y aquí es menos, ¿verdad? Esta sería la tercera derivada de esa función. Bueno, ahora vamos a hacer esta. Para derivarla tengo que utilizar la regla del producto.
Entonces, derivo x a la 2, que sería 2x, y lo multiplico por logaritmo, más, ahora, a x a la 2 lo multiplico por la derivada del logaritmo, que es 1 entre x. Simplifico, esto sería 2x, logaritmo de x, más, y aquí se cancela el x a la 2, bueno, una x del numerador, se cancela con una x del denominador. Entonces me va a quedar solamente x. Entonces ya tengo la primera derivada. Vamos a calcular la segunda, que sería la primera, o sería la derivada de la primera derivada. Y aquí hay que aplicar regla del producto. Entonces sería 2 por logaritmo más 2x por la derivada del logaritmo, más la derivada de x, que sería 1. Entonces simplifico. Sería 2 logaritmo natural de x. Aquí pasa lo mismo, se vuelve a cancelar la x con la x y me queda solo 2. Y en realidad aquí me queda 2 más 1, 3. Derivada. La tercera derivada sería, ok, aquí 2 logaritmo, la derivada de 2 logaritmos sería 2 por 1 entre x más 0, ¿verdad? Porque la derivada de 3 es 0. Vamos aquí. Entonces, la tercera derivada sería 2 entre x. Ahora vamos por la cuarta derivada. Le podemos poner así. La cuarta derivada sería la derivada de 2 sobre x. Hay una forma para uno, digamos, no tener que hacer la regla de la división cuando uno tiene un número arriba y una función abajo, digamos. Supongamos que esto es aparte del ejercicio, ¿verdad? Supongamos que f de x es una función que tiene un número arriba, o más bien, sí, tiene un número arriba y tiene una función abajo, ¿verdad? ¿Cómo se derivaría esto? La primera derivada de esa función sería, también voy a hacerlo un poco más acá, para que vean cómo queda. Esto es que lo vamos a hacer, vamos como a encontrar una regla para poder derivar este tipo de funciones. O sea, las funciones que tienen en el denominador una función y en el numerador, pues es un número. ¿Okay? Entonces, para derivar esto, recuerden, uno tiene que tomar el denominador y elevarlo al cuadrado. Entonces sería g al cuadrado. Después, deriva el numerador, pero la derivada del numerador es 0. 0 y lo multiplica por el denominador. Y después, menos la derivada del denominador que la multiplica por el numerador. O sea que esto al final está dando menos k por g' de x dividido entre g al cuadrado de x. O sea que cuando queremos derivar una función que tiene un número en el numerador y una expresión, una función en el denominador, podemos usar esta formulita. Esta formulita sería menos k, que en este caso es el 2, ¿verdad? Menos k por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Entonces, usando esta fórmula, ¿verdad? Para derivar esto, sería menos 2 por la derivada de x, que es 1, dividido entre x a la 2. Y la derivada de x, perdón, dividido entre la derivada de x. Dividido entre x a la 2, sí, está bien. Entonces, esto va a quedar que la cuarta derivada sería menos 2 sobre x a la 2. Tengo que hacer la quinta derivada. Voy a usar la misma formulita, esta. ¿Cuál sería la quinta derivada? Sería menos 2, le pongo otro menos, lo multiplico por la derivada del denominador y lo divido entre el denominador al cuadrado. O sea, x a la 4. Y esto nos está dando 4. Bueno, se cancela, vean que se cancela esta x con una x. Entonces nos está quedando 4 dividido entre x al cubo. Y voy a volver a derivar otra vez, ¿verdad? Para encontrar la sexta derivada.
La sexta derivada sería menos 4 que multiplica a la derivada de x a la 3. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2 dividido entre x a la 3 al cuadrado, o sea, x a la 6. Bueno, lo simplificamos, sería menos 3 por 4, menos 12. Y aquí se cancela un x a la 2 con un x a la 2 de abajo. Me quedaría solo x a la 4 en el denominador. Les quedaría x a la 4. Y nos falta calcular la séptima y la octava derivada. Entonces, la séptima derivada sería menos 12, que se multiplica por la derivada de x a la 4, que sería 4x a la 3, y el denominador se eleva al cuadrado, entonces sería x a la 8. La simplificamos y la séptima derivada sería 12 por 4, 48, x a la 3. Bueno, simplificamos de una vez el x a la 3, que sería x a la 3 sobre x a la 8, x a la 5. Y entonces y a la 8, que sería la última, que hay que calcular, sería menos 48 por la derivada de x a la 5, que sería 5x a la 4 sobre x a la 10. La octava sería menos 48 por 5 sería menos 240 dividido entre x a la 6. Recuerden que para simplificar estos, uno lo que hace es a 10 le resta 4. Donde está el mayor exponente, le resta el menor, y donde está el mayor, ahí deja el resultado. Por ejemplo, aquí está el 8, es mayor que el 3, entonces 8 menos 3 es 5. Dejo el x a la 5 en el denominador. Aquí está el 10, aquí está el 4, 10 menos 4, 6, dejo el x a la 6 en el denominador. Esta sería la octava derivada de esta función. Bueno, ahora voy a hacer algunos ejercicios de derivación implícita. Dice, utilice la derivación implícita para calcular y' en cada uno de los siguientes casos. Uno puede usar derivación implícita en cualquier momento, en realidad, pero bueno, la usamos específicamente cuando no podemos o no tenemos el despeje de y. ¿A qué me refiero? En estos ejercicios que hemos hecho, aquí sabemos, por ejemplo, que y es x a la 2 por logaritmo, ¿verdad? O sea que y está en función de x y está completamente despejado. Pero a veces eso no es posible. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, despejar y de aquí, no lo voy a poder hacer. Porque aquí yo puedo sacar, bueno, no lo puedo hacer y que quede en función de solamente x. Yo aquí podría despejar y, ¿verdad? Pero cuando voy a pasar a dividir y a restar, siempre del lado derecho me va a quedar en términos de y. Por ejemplo, yo quisiera despejar y de aquí, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es agrupar estos primeros dos y voy a pasar este a restar. Esto que estoy haciendo, ustedes no lo tienen que hacer. Solo voy a explicar por qué se llama derivación implícita. Entonces voy a dejar este x y esta y, este x a la 2 y esta y aquí, junto con este y a la 2, y este sería 1 menos x al cubo. Uno lo que hace es sacar y hasta factor común aquí. Pues cuando saco y a factor común me va a quedar x a la 2 más y. Y después paso a dividir el y, pero fíjense que cuando paso a dividir el y, igual me queda en términos de y. X a la 2 más y. Vean que siempre me quedan términos y, porque yo no podría. Noten que y siempre queda en términos de y. O sea, va a quedar en términos de x, pero también en términos de y. Estos que tengo aquí, no. Vea que aquí y solo queda en términos de x. Igual en todos los que hemos hecho. Aquí, bueno, esta es la función y, que solo está en términos de x. Cuando sucede esto, lo que vamos a hacer es derivar de forma implícita. Nos decía que este procedimiento que yo acabo de hacer no es necesario de hacer. ¿Cómo derivo de forma implícita? Bueno, vamos a empezar a derivar. ¿Cómo se deriva? ¿Cuál es la derivada de x a la 3? La derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Ahora voy a derivar esto. ¿Sí? Entonces, para derivar esto, tengo que utilizar regla de cadena. Derivo x a la 2, que es 2x,
y lo multiplico por y. Más. Ahora, tengo que derivar y aquí es donde entra la derivación implícita. Cuando yo derivo y, como no sé quién es y, o sea, y es función de x, pero no sé quién es, entonces escribo y'. Y' por x a la 2. ¿Cómo derivo y a la 2? La derivada de y a la 2 es, paso el 2 a multiplicar por y después derivo y'. Esta parte es como cuando uno usa regla de cadena, que aquí hay dos funciones, y 2. ¿Cuál es la primera que tengo que derivar? El 2. ¿Cómo, o la potencia? ¿Cómo se deriva la potencia? Paso el 2 a multiplicar y le resto 1 al exponente. Y después derivo y. Pero como dije antes, como no sé quién es, entonces escribo y'. Y por último derivo 1, que la derivada 1 es 0. Ahora vamos a despejar y'. ¿Cómo despejo y'? Bueno, voy a unir los que tienen y', que sería este y este. Entonces los agrupo y' por x a la 2 más 2y por y' sería igual a, paso este 3x a la 2 a restar y paso este 2xy también a restar. Ahora este y' que está aquí lo saco a factor común. Y' quedaría x a la 2 más 2y. Y bueno, me queda menos. Voy a sacar el menos a factor común. Y y' sería igual a menos el 3x a la 2 más 2xy dividido entre no, entre x a la 2 más 2y. Y esa sería la primera derivada de la función que está aquí. Y lo que hice fue derivarlo de forma implícita. Vamos a hacer esta otra. Vamos a calcularla también la primera derivada. Vean que es una función que está de forma implícita porque para despejar y yo debería agrupar estos dos, ¿verdad? Pero cuando yo saco el y de factor común siempre me va a quedar un y a la 2. Entonces y va a quedar en términos de x y en términos de y. Entonces vamos a derivar de forma implícita. Derivo x a la 6 y la derivada de x a la 6 sería 6x a la 5. Y la derivada de y a la 3 sería 3y a la 2. Hasta ahí lo que derivé fue la potencia del 3, ¿verdad? Y ahora toca derivar y. Pero como no sé quién es y, entonces digo y'. Ahora esta la tengo que derivar, esta expresión la derivo con la regla del producto. Entonces derivo primero el 6x a la 2. La derivada de 6x a la 2 es 12x que multiplico por y. Y le sumo 6x a la 2 por la derivada de y, que sería y'. ¿Ok? Hasta ahí lo que hice fue derivar, ¿verdad? La derivada de x a la 6, 6x a la 5. La derivada de y a la 3 sería 3y a la 2. Le resto 1 al exponente y después corresponde derivar y, que sería y'. Y aquí utilizo la regla del producto. Derivo el 6x a la 2, que sería 12x, y lo multiplico por y. Más, ahora a 6x a la 2 lo multiplico por la derivada de y, que sería y'. Ahora lo que voy a hacer es agrupar y'. Voy a pasarlas al lado izquierdo. Sería 3y a la 2 por y'. Y le resto 6x a la 2 y'. Y esto es igual a 12xy menos 6x a la 5. Saco y' factor común. Sería 3y a la 2 menos 6x a la 2 es igual a 12xy menos 6x a la 5. Y paso a dividir el 3y a la 2 menos 6x a la 2.
Sería 12xy menos 6x a la 5 dividido entre 3 y a la 2 menos 6 x a la 2. Y esa sería la primera derivada de la función dada aquí de forma implícita. Aquí lo que hice fue multiplicar 1 por xx, 1 por y y así sucesivamente con todos. Ahora paso este x más y a la 2 que está aquí, lo paso a multiplicar y me va a quedar igual pues a toda la expresión que tengo de numerador. Que sería esta, la voy a copiar. No, no tengo que escribirla toda. Que sería igual a esta. Ahora voy a agrupar los que tienen y' y dejo por otro lado los que no la tienen, ¿verdad? Entonces, voy a agruparlos a la izquierda. Igual los puedo agrupar a la derecha. Tengo el 3y a la 2 por y' por x más y a la 2. Menos, bueno, más. Voy a pasar este. XY'. Voy a pasar este. Y'. Voy a pasar este, que sería menos y'x. Y voy a pasar este, y'. Pero mira, no había visto, pero aquí tengo un y' y aquí tengo un y' que se cancelan. Estos y' se cancelan. Nada más quedaría. Entonces mejor primero simplifiquémoslo y después lo pasamos a multiplicar. Me quedaría el x más el y menos el xy'. También se cancela el x. Este x se cancela con este x. Y este y se suma con este y tendría 2y. Entonces tengo 2y menos xy' menos 2xy', porque allá también tengo otro. Aquí tengo un xy' y aquí tengo un xy', negativos ambos. Entonces lo sumo. Tengo este, tengo este. Y por otra parte, tengo este y tengo este y. Entonces tengo 2y menos 2xy'. Ahora voy a agrupar y'. Entonces y' sería 3y a la 2 por y' por x más y a la 2 menos 2xy' es igual a 2y. Saco el y' factor común, entonces me va a quedar el 3y a la 2, el x más y a la 2 y el menos 2x igual a 2y. Y ahora paso a dividir. ¿Quién es y'? Y' sería el 2y y paso a dividir el 3y a la 2, x más y a la 2 menos 2x. Y ahí quedaría. Aquí tuve un error porque pasé de x más y a la 2 a x más y a la 2. Este 2 va afuera. Este 2 va aquí. Es x más y a la 2. Aquí también tengo otro error porque cuando paso este 2xy' a este lado del igual para sacar el factor común de y', lo pasé negativo y él está negativo. Entonces aquí más bien es positivo porque él pasa de negativo a positivo. Eso quiere decir que aquí va positivo y aquí también va positivo. Bueno, ahora voy a hacer algunas derivadas que se resuelven mediante derivación logarítmica. La derivación logarítmica la vamos a aplicar cuando, por ejemplo, vienen raíces, logaritmos naturales,
o algunos otros que cuando uno aplica derivación logarítmica se hace más sencilla. Por ejemplo, en este caso, si yo no usara derivación logarítmica, tengo que derivar esto como un producto, perdón, como una potencia, porque la raíz cuadrada pasaría a potencia, y después tengo que derivarlo de adentro. Puede que se haga más grande. En cambio, si lo hago así, de esta forma, que la derivación logarítmica lo que consiste es en aplicar logaritmo natural a ambos lados, entonces yo aplico logaritmo natural aquí y aplico logaritmo natural de toda esta expresión, de la raíz cuadrada de x menos 1 dividido entre x menos 2. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar propiedades del logaritmo que me van a permitir que las expresiones que quedan son más fáciles de derivar. Bueno, de la parte izquierda queda igual, logaritmo natural de y. De la parte derecha va a quedar. Recuerden que este 1/2 pasa a ser una potencia, ahora que fue lo que dije antes. Entonces esto sería logaritmo de, más bien, me sirve más hacer esto primero. Me sirve más elevar al cuadrado aquí y aquí para quitar la raíz. Entonces me va a quedar y al cuadrado es igual a x por x menos 1 dividido entre x menos 2. Ahora sí, aplico logaritmo natural. Es igual al logaritmo natural de x menos 1 dividido entre x menos 2. Ahora sí, voy a aplicar las propiedades del logaritmo. Que recuerdan que este producto pasa a ser una suma y lo que está en el denominador pasa a ser resta. Esas son las propiedades del logaritmo. Entonces, esto es igual a logaritmo de x por x menos 1 menos logaritmo de x menos 2. Lo primero que hice fue usar la de la división que pasa a resta. Y ahora esta multiplicación pasa a suma. Sería logaritmo de x más logaritmo de x menos 1 menos logaritmo de x menos 2. Esto es igual al logaritmo natural de y a la 2. ¿Ok? Ahora derivo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de y a la 2? La derivada del logaritmo natural de y a la 2 es 1 entre y a la 2, ¿verdad? Porque recuerden que primero derivo el logaritmo, ¿verdad? Y después lo multiplico por y a la 2. Y la derivada de y a la 2 sería 2y por y'. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 entre x. ¿Cuál es la derivada de logaritmo de x menos 1? 1 entre x menos 1 por la derivada de x menos 1 que da 1. Voy a poner 1. Menos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x menos 2? 1 entre x menos 2 por la derivada de x menos 2 que también da 1. Ahora simplifico. Esto sería 2y por y' dividido entre y a la 2 igual a 1 entre x más 1 entre x menos 1 menos 1 entre x menos 2. Bueno, aquí simplifico el y con el y, ¿verdad? Con el y a la 2 me queda un y abajo. Y ahora, para despejar y', paso el y a multiplicar a toda esta expresión y paso el 2 a dividir aquí. Y esta sería la primera derivada de y de esta función. Como les digo, eso también se puede resolver sin utilizar la derivación logarítmica, pero va a ser más complejo. Porque tenemos que derivar primero regla de cadena, porque hay una raíz y adentro una función. Y después, para derivar esta expresión, tengo que utilizar la regla de división, pero también la regla del producto cuando tengo que derivar esto de aquí arriba. Con la derivación logarítmica es más corto y se hace más sencillo porque derivar logaritmos es más fácil.